Apreciables copiadores y seguidores, con gusto les comparto la revisión mensual del portafolio correspondiente a los eventos e informes que se presentaron en el mes de agosto. Quiero comentarles que este video en YouTube contiene subtítulos en inglés, francés, italiano y alemán. Vamos a comenzar. En este video revisaremos brevemente los resultados trimestrales y eventos de Realty Income, Allianz, Made by Google 2025 y Walmart. Empezamos con Realty Income. El pasado 6 de agosto, Realty Income publicó su informe de resultados del segundo trimestre del año fiscal 2025. Los ingresos totales de la compañía del dividendo mensual fueron de 1.410.37 millones de dólares, los cuales representan un aumento del 5.29% en comparación con los ingresos totales obtenidos en el segundo trimestre del año 2024. En este trimestre, Realty Income realizó la inversión de 1.200 millones de dólares con un retorno promedio anual del 7.2% sobre el capital invertido. Dicha inversión se destinó a Europa con 889 millones de dólares y se espera obtener un rendimiento promedio del 7.3%. Los 282 millones restantes se invirtieron en Estados Unidos con un rendimiento efectivo promedio ponderado del 7%. El CEO de Realty Income, Sumit Roy, mencionó: con el apoyo de resultados operativos consistentes en el primer semestre y una sólida cartera de oportunidades, nos complace aumentar nuestra guía de inversión para 2025 a aproximadamente 5.000 millones de dólares y elevar el extremo inferior de nuestra guía AFFO, por sus siglas en inglés, por acción a un rango de 4,24 a 4,28 dólares. Como contexto, en mayo del 2025, Realty Income tenía una previsión anual de fondos ajustados por operaciones, o AFFO en inglés, de 4,22 a 4,28 y aumentó de 4,24 a 4,28, y una guía de inversión de 4.000 millones de dólares, así que el aumento es muy considerable. Derivado de lo anterior, el ingreso neto disminuyó, fue de 196,9 millones de dólares, representando un decremento del menos 23,33% frente al ingreso neto del segundo trimestre del 2024. No perdamos de vista el considerable aumento en la guía de inversión y en fondos ajustados por operaciones, ya que esta inversión rendirá frutos en trimestres posteriores. Seguimos con Allianz. El pasado 7 de agosto, Allianz publicó su informe de resultados correspondiente al segundo trimestre del año fiscal 2025. Sus ingresos totales fueron de 44.5 billones de euros, generando un aumento del 4.4% en relación a los ingresos obtenidos en el segundo trimestre del 2024. Los sectores de ingresos de Allianz presentaron las siguientes cifras y variaciones respecto al segundo trimestre del 2024. El sector de vida y salud generó 22.5 billones de euros con un aumento del 4.6%. El sector de daños aumentó en un 4.4% al generar 20.1 billones de euros. Y el área de gestión de activos permaneció sin cambios, ya que generó 2 billones de euros. El beneficio neto fue de 3.018 millones de euros, logrando un incremento del 13.4% en comparación con el beneficio neto del segundo trimestre del 2024. Continuamos con Alphabet. El pasado 20 de agosto, Google celebró su evento Made by Google, en el que se centró en la inteligencia artificial como el núcleo del ecosistema de productos de Google, con un enfoque en la serie Pixel y en otros dispositivos. En hardware presentaron lo siguiente: el Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL y el Pixel 10 Pro Fold, todos con mejoras significativas en sus cámaras, memoria RAM y funciones integradas de la inteligencia artificial de Gemini. Pixel Watch 4 tiene ahora una capacidad de carga rápida en la que tan solo 15 minutos de carga otorgan 15 horas de batería y tiene la capacidad de activar Gemini desde el dispositivo. También presentaron los Pixel Buds Pro 2, que incluyen respuestas por movimiento de cabeza, así como aislamiento de sonido y un audio envolvente que también integran funciones de Gemini
en sus componentes. Se presentó también una nueva integración de inteligencia artificial con Gemini, donde se ha creado un ecosistema en el cual la inteligencia artificial se anticipa y complementa las necesidades de cada usuario. Gemini Live ahora funciona más rápido y tiene mayor capacidad de comprensión, así como dentro de las llamadas tiene traducciones en vivo. El evento, por favor véanlo, fue muy entretenido porque incluyó a muchas celebridades. El anfitrión fue Jimmy Fallon y pues fue muy divertido ver todas las integraciones de inteligencia artificial y de hardware de punta de lanza en un evento muy dinámico. Duró más o menos como 1 hora. Les voy a dejar al final el enlace, ojalá que tengan oportunidad de verlo, ya que este evento no fue solo una presentación de hardware, sino una declaración de la visión de Google, porque la compañía ha dado un giro más mediático y espectacular con un show en Brooklyn que incluyó a celebridades, como les comentaba, y este formato buscó posicionar a Google no solo como un competidor en el mercado de dispositivos, sino como un líder en la integración de la inteligencia artificial en la vida cotidiana a través de todo el ecosistema de productos que han creado. Buenísimo el video, ojalá que puedan ver el evento. Terminamos con Walmart. El pasado 21 de agosto publicó su informe financiero del segundo trimestre del año fiscal 2026. Las ventas totales fueron de $177,402 millones, las cuales representan un incremento del 4.8% en comparación con las ventas totales del segundo trimestre del 2025. Las membresías de Walmart en Estados Unidos crecieron en un 7.5%, las de Walmart Internacional en un 2.7% y las de Sam's Club en un 6.6%. El ingreso neto ascendió a $7,026 millones, superando en un 56% al ingreso neto obtenido en el segundo trimestre del año fiscal 2025. Eso fue todo en cuanto a informes en el mes de agosto. El informe al que debemos prestar atención en este mes de septiembre solamente es uno. Es Inditex, que presenta su informe del segundo trimestre del 2025 el 10 de septiembre. En videos pasados les he comentado que las empresas en las que estamos invirtiendo han mantenido su rumbo hacia buenas perspectivas futuras gracias a los excelentes resultados que han presentado. Este año 2025 ha sido muy turbulento por las tensiones geopolíticas y las imposiciones arancelarias, pero gracias a mantenernos dentro del marco de análisis fundamental, podríamos asistir en los siguientes meses a una revalorización de nuestro portafolio. El rendimiento generado en mi portafolio Agente Ángel en eToro del 1 al 31 de agosto fue del 4.54%. Y el rendimiento acumulado del 2025 ha sido del 6.30%. Si quieres unirte a mi portafolio y realizar una copia de su composición, contáctame para presentarte mi estrategia de inversión y explicarte cómo puedes iniciar tu cuenta desde tan solo $500. En mi perfil de eToro puedes ver mi trayectoria ininterrumpida desde mediados del 2020. Les recuerdo que mis medios de contacto están en la descripción de mi perfil en eToro. También están en mi página web y en mi cuenta en X. Los enlaces a los informes trimestrales podrán encontrarlos en la descripción de este video en YouTube. Y quiero recordarles que es muy importante que cada inversionista realice su propio análisis antes de invertir. Rendimientos o acontecimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y siempre debe de llevar primero un análisis antes de comenzar una inversión. Estaré atento a sus comentarios. Hasta luego.